está Balboa, Castillo, Bañuelos, Castillo, Bañuelos, no está. Gómez Gardida. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Sí, la clase pasada vimos providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Sí. Sí, también vimos medidas de protección y providencias precautorias. Uh-huh. Y jueces y magistrados, profesor. Sí, que vimos de cada uno de ellos. En jueces magistrados vimos que un juez de control, para ejercer las atribuciones que el código reconoce, tiene etapas de investigación. Uh-huh. Nos dio algunos puntos. Sí. Por ejemplo, el 2, que decía tribunal de enjuiciamiento que preside la audiencia de juicio y dictará sentencia. Sí. También vimos en las medidas de protección de las providencias precautorias, Sí. que el Ministerio Público, bajo su estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas Uh-huh. cuando estime por el imputado presenta un riesgo inminente en contra de la seguridad de las víctimas o el ofendido, profesor. Sí. ¿Quiere que le diga más, profe? Sí, sí. Sí. También en las providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima, había dicho que para garantizar la reparación del daño, la víctima o el ofendido podrán solicitar al juez unas providencias precautorias, y dio puntos. Uh-huh. Sí, ¿qué más? Por ejemplo, uno de ellos el embargo de bienes, otro puede ser la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Uh-huh. Bien, la vigilancia en el domicilio de la víctima o el ofendido. Sí, ¿qué más? La protección policial de la víctima o el ofendido también. Uh-huh. A ver, Martínez Reyes, gracias. Sí, profesor, de nada. Martínez Reyes. ¿No está Martínez Reyes? Morales Moscosa. Morales Moscosa. ¿Ah? Ontiveros de la Luz. ¿No está Ontiveros de la Luz? Saldívar Rangel. ¿No está Saldívar Rangel? Salcedo Rayas. Aquí ¿Me está. escuchan?
Sí. A ver, Salcedo, Mande. ¿qué vimos la última vez? Oh, creo que no entré. A ver, permítame un segundito. Problema, no hay problema. Permítame un segundito. Nada más. Aquí está. Las medidas de protección y providencias precautorias. Vimos las providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Esto es lo que tengo. Creo que también vimos los sujetos procesales. Sí. ¿Qué vimos? Y creo que ahora sí ya es todo. Ok. Las obligaciones del Ministerio Público, los derechos del imputado y los derechos de la víctima. ¿Qué más? Ahora sí ya es todo. Ok. Ramos Negrete. Ramos Negrete. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué más vimos? Sí, deme un segundo. Vimos las medidas de protección y providencias precautorias. Y de esta vimos que, pues vimos la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o el lugar donde se encuentre, la separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido o a personas relacionadas con ellos. Vimos ejercer la acción penal cuando proceda y de plazos establecidos en el presente código, bueno, en el código. Vimos las providencias para inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Y déjame un segundo. Y pues es todo lo que tengo. O sea, sí tengo lo que usted dio, pero pues retomando ya todos los temas fue lo que vimos. Ok. Negrete. Sí, Ramos Negrete. Todas preguntas y inquietudes acerca de lo que vimos o bien respecto de la tarea que llevaron a cabo ahora el fin de semana. ¿Dudas? No, profe. ¿Preguntas? No, profe, gracias. No hay dudas. Ok, entonces vamos a continuar con... Y les voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Entonces, después de haber visto las medidas de protección y las medidas precautorias o providencias precautorias, vamos a ver lo relativo a la libertad durante la investigación. Señalamos que una de las características que reviste el procedimiento penal, de acuerdo al actual sistema de justicia penal, es la de privilegiar la libertad.
Consecuentemente, debe de procurarse que el indiciado, el inculpado, enfrente el procedimiento en libertad. Por lo tanto, durante la investigación de los hechos, debe de procurarse que el indiciado, el inculpado, goce de la libertad, salvo los casos de excepción que se refiera a cuando el sujeto es detenido en flagrante delito, es decir, el momento de estar cometiendo el delito o en un momento próximo a él, y que no se trate de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa. Lo mismo en aquellos casos en que el Ministerio Público vaya a tomar la resolución de no solicitar como medida precautoria la prisión preventiva. En cuyo caso, o sea, fuera de estos casos, deberá de poner al indiciado, al inculpado, que ha tomado sus datos genuinos de declaración, porque sabemos que ya vimos los derechos que tiene el indiciado, el imputado, es la de no declarar, la de abstenerse de declarar, entre otros derechos. Por lo tanto, no se podrá retener al indiciado sobre pretexto de que no ha rendido su declaración. Lo que sí debe de rendir, debe de presentar es su declaración respecto de sus datos generales, es decir, que debe de proporcionar su nombre, su nacionalidad, su y su domicilio, cuando menos, su estado civil, para aquellos datos que permitan su posterior localización. También en el momento en que el Ministerio Público decrete la libertad del indiciado, del inculpado, deberá advertirle que deberá de abstenerse de molestar a la víctima o ofendido o a los testigos y de molestarlo en todos los aspectos, es decir, no podrá amenazarlos, no podrá molestarlos, no podrá instigarlos, en fin, no tratar de convencerlos de que cambien la versión de los hechos, o bien que no puede obstaculizar las diligencias de investigación, ya sea ocultando o destruyendo evidencias, apercibiéndolo de que en caso de hacerlo se le podría imponer o una medida de apremio o bien incluso hasta una medida cautelar, ¿sí? Entonces, bueno, debemos de tener presente que la persona, el indiciado, el inculpado o la persona que se vea involucrada en la comisión de un delito como posible autor del mismo, tiene este derecho de enfrentar el procedimiento en libertad. ¿Por qué? Porque también debemos de tener presente el principio de presunción de inocencia y que, como vimos, tiene el derecho de ser tratado como tal, ¿sí? Y que no se le puede
limitar en ningún momento, en estos casos, salvo los casos de excepción, de su libertad. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que tener presente estos aspectos, ¿sí? De que el procedimiento debe de llevarse de preferencia en libertad por parte del indiciado o inculpado. Para ello tenemos también que, como dentro de la investigación va a ser necesario la comparecencia del imputado para la realización de la investigación y además también para la continuación del procedimiento. Entonces se han establecido en la ley las formas de conducción del imputado al proceso. No es de cómo debe de portarse el imputado dentro del proceso, sino se refiere a cómo debe de comparecer, cómo se le puede llamar a que comparezca al imputado o al indiciado. Y entonces para esto la ley nos habla de 3 formas de conducción del imputado, que son el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. A través de cualquiera de estas 3 formas se le hace comparecer al imputado. Una vez que se ha presentado una denuncia, ya lo hemos hecho, lo hemos dicho, una vez que se presenta una denuncia o querella por un hecho que posiblemente sea constitutivo del delito. Si es con detenido, bueno, ya vimos, se le tomarán sus datos, se le hará saber su derecho a declarar o no, y si procede, se le pondrá en libertad. Y si no, se le detendrá el Ministerio Público 48 horas para ponerlo a disposición del juez de control, solicitando una medida cautelar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, permanecerá detenido. Si se le dejó en libertad y con posterioridad, el Ministerio Público necesita de la comparecencia del indiciado, del imputado, para la práctica de alguna diligencia dentro de la investigación, podrá llamarlo y podrás a través de un citatorio. Ya dijimos, citatorio es para hacer comparecer a una persona ante la autoridad para la práctica de una diligencia. ¿Sí? Entonces se le mandará el citatorio. Si no comparece, entonces el Ministerio Público, una vez que judicialice la carpeta de investigación, esto es, que ponga la carpeta de investigación a disposición del órgano jurisdiccional, porque va a solicitar la vinculación al proceso del imputado. Entonces, si no comparece ante el citatorio, se le solicitará al juez libre una orden de comparecencia a través de la fuerza pública, esto es, a través de la policía ministerial, ¿sí? Ya que no atendió al citatorio que se le mandó previamente. Con esta orden de comparecencia, la policía ministerial tendrá que hacerlo presentar por medio de la fuerza.
Es decir, lo va a detener y lo va a presentar ante el juez de control para la práctica de esa diligencia, que sería la de la imputación y posterior vinculación a proceso. Si a pesar de ello, ¿verdad?, que no se logra ejecutar la orden de comparecencia por alguna razón, también el Ministerio Público podrá solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en contra del imputado, ¿verdad?, para esos efectos, ¿sí? Lo mismo puede suceder que durante la investigación el imputado nunca compareció, no obstante que se tenían los datos de localización, se le giró el citatorio, se le giraron varios citatorios y no compareció, se le solicitó a la policía ministerial que lo invitara a comparecer y no compareció, ¿sí? Entonces, pero el Ministerio Público ya integró la carpeta de investigación y la está judicializando, entonces tendrá él que solicitarle directamente al juez una orden de aprehensión para poder continuar con el procedimiento, ¿sí?, a través de una orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, esta orden de aprehensión, como la orden de comparecencia, se tendrá que hacer en ese orden. Primero el citatorio. Si no acude ante el citatorio, que normalmente se le mandan 2 o 3, no comparece, gira una orden de comparecencia. Si el Ministerio Público, no obstante, si la Policía Ministerial, no obstante haberle hecho la invitación para que comparezca, no lo hiciera, entonces se solicitará la orden de aprehensión, ¿sí?, para que entonces el juez la libre y se le haga comparecer, ahora sí, a la plaza, ¿sí? Entonces, aquí para que el juez pueda dictar la orden de aprehensión, se deben de agotar las 2 anteriores formas de conducción y debe de acreditarle al juez, ¿verdad?, que precisamente el hecho que se le atribuye es constitutivo de un delito y también debe de aportarle elementos con los que se acredite la participación del sujeto en dichos hechos, así como su forma de actuación sea dolosa o culposa para ellos efectos. Y entonces el juez tendrá que obsequiarla, ¿eh? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profesor, No, sí tengo una profe. pregunta. ¿Perdón? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Si se dicta orden de comparecencia o aprehensión, no importa el lugar en donde esté, ya puede ser en un museo, una empresa privada o inclusive un parque de diversiones, ¿aún así tienen que ir por él? ¿Y aún así tienen que hacerlo en público? De donde lo encuentren. Si él mostró rebeldía ante el citatorio y ante la orden de comparecencia, pues lo van a detener donde lo encuentren. Donde lo encuentren. Siendo un lugar público, incluso lo pueden sacar de su casa con una orden de cateo y con la orden de aprehensión, ¿sí?
Si él está en una feria, si está en un parque de diversiones, si está en un lugar público, pues ahí lo podrán detener y si presenta resistencia, pues se lo llevarán a rastras o de cantarito, como se dice, ¿sí? Pues se lo llevarán a la fuerza, claro que sí. Bueno, y otra pregunta, dijo usted que también la única forma de no hacerlo era con justificación. ¿Cómo sería una forma de justificar eso? ¿Cómo con justificación? Sí, usted mencionó previamente que la única, de que si lo había hecho sin justificación alguna, pero ¿cómo podía justificar que no fuiste a la orden de aprehensión o que no cumpliste con la orden de aprehensión? No, no hay con la orden de aprehensión. Ahí no habría ninguna justificación. Digo, aquí el que se puede justificar es la policía, quien puede justificarse por qué no ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión, ¿sí? ¿Por qué no le ha dado? Porque no lo he localizado. Pues si ya lo localizó, ya no hay forma de justificarlo, ¿sí? O a lo mejor también pudiera ser, ok, oiga, no se lo puedo presentar porque la persona en contra de quien se giró la orden de aprehensión se encuentra hospitalizado y está grave y no lo puedo sacar del hospital. Ah, bueno, entonces se le nombrará, se le asignará un policía para que lo cuide ahí y se tendrá por cumplida la orden de aprehensión. Se queda detenido en el hospital. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Yo a lo que me refería era en cuanto a la libertad durante la investigación. Para poder privar de la libertad a una persona dentro de la investigación, se requiere, uno, que existan elementos, primero que haya sido detenido en flagrante delito, ¿sí? Y que, no obstante que es delito flagrante, que el delito tenga señalada prisión preventiva oficiosa. Entonces, el Ministerio Público podrá retenerlo. Lo mismo podrá retenerlo cuando el delito que cometa sea grave y haya signos de que pueda sustraerse o haya la sospecha de que pueda sustraerse al ejercicio de la acción penal. Y entonces él va a pedir una medida cautelar ante el juez y ya ante el juez solicitará la medida cautelar y el juez lo podrá poner en libertad. ¿Sí? Fuera de esos casos, no hay justificación para que el Ministerio Público detenga a una persona, ¿sí? Sino que debe de ponerla en libertad. O sea, la justificación en este caso es para que el Ministerio Público pueda detener a una persona, ¿sí? Durante la investigación. ¿Sí quedó entendido? Sí, profesor. Ahora, para Muchas la gracias. no comparecencia por el citatorio, si en un momento dado, si le mandan al imputado un citatorio y vamos a suponer que le mandan a su casa el citatorio, pero él no se encuentra en la Ciudad de México, ¿sí? Puede un familiar de la persona buscada, citada, comparecer ante el Ministerio Público o su abogado, pueden comparecer y decir, oiga, la persona que están citando no se encuentra en México. Regresa en 15 días, regresa en 8 días, regresa en un mes. Deme un nuevo citatorio para que cuando él regrese, él comparezca. Bueno, se puede hacer, ¿sí? Oiga, está enfermo, está hospitalizado o está enfermo, está en su casa, pero está enfermo, no puede salir. ¿Sí? Deme un citatorio para dentro de 8 días, 15 días. Ah,
Ok, ahí está justificando por qué no atiende el citatorio, ¿sí? Pero resulta que no se presenta ni justifica por qué no se presenta y se le mandaron 3 citatorios y no compareció. Bueno, el Ministerio Público continúa con su investigación. Si la integra, entonces le solicitará al juez la orden de aprehensión o la orden de comparecencia. Ahora, ¿cuándo se puede también solicitar la orden de comparecencia? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el sujeto se le fijó una medida cautelar, está gozando de una medida cautelar. Entonces, en ese caso, se le manda un citatorio y si no, se le puede mandar una orden de comparecencia. Cuando el Ministerio Público hace la imputación, le solicita que gire una orden de comparecencia contra el imputado que está gozando de una medida cautelar o de una medida precautoria. Entonces también puede proceder la medida de comparecencia, ¿sí? La orden de comparecencia. Si no comparece en ningún momento, o bien comparece a la investigación, pero no comparece ante el juez cuando el juez lo cita, entonces el juez girará la orden de comparecencia. ¿Sí? Que la policía ministerial, en este caso, la orden de comparecencia, hoy en día la orden de comparecencia consiste en una atenta invitación que hace la policía ministerial, de que vayan, ellos van personalmente. Oiga, preséntese, porque si no, lo vamos a tener que prestar a la fuerza. Cuando deberían ellos, en cuanto lo localizan, presentarlo de inmediato ante el juez. ¿Por qué? Porque ya incumplió un citatorio. Pero en la práctica se vuelve eso, una simple invitación, una cordial invitación por parte de la policía ministerial. Si a la primera no comparece, puede ser que la policía ministerial, entonces sí, ya se lo lleve a la fuerza y lo presente. En la práctica, normalmente no lo hacen. ¿Sí? No lo hacen, pero bueno, la ley así lo establece y debe ser. ¿Y por qué no lo hacen? Porque luego los acusan de violación de los derechos humanos. Entonces, por eso es que en la práctica las órdenes de comparecencia normalmente o difícilmente se cumplen. Por eso se tiene que llegar hasta la orden de aprehensión, en donde sí, la policía ministerial, ahí sí los detiene, donde lo encuentra y lo presenta. ¿Dudas, preguntas y inquietudes? No, No, profe, todo bien. ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, bueno, ya vimos en qué se dan, cómo se dan las formas de comparecencia del detenido. Otro aspecto que podemos analizar aquí en este momento es el desistimiento de la acción penal. Podrá el Ministerio Público en cualquier etapa del procedimiento e incluso hasta antes de que se dicte la sentencia en segunda instancia, esto es en apelación, puede desistirse de la acción penal.
Desde luego, para desistirse de la acción penal, se requiere contar con la autorización del titular de la Procuraduría. Esto es, esta es una atribución, una facultad exclusiva de el Procurador General de la República, del Procurador General de Justicia de la entidad, también llamado Fiscal General de Justicia de la entidad federativa o Fiscal Federal. Entonces, el Ministerio Público que esté llevando la causa, que está atendiendo la causa, el expediente, le solicitará, previo el consentimiento del titular, ¿sí? Y en una audiencia solicitará el desistimiento de la acción penal, ¿verdad? Que debe contar, como les decía, con la aprobación del titular de la Procuraduría o de la Fiscalía, ¿sí? Y entonces la autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará desistimiento. ¿En qué casos puede desistirse de la acción penal? Tanto en primera instancia, una vez que está la etapa del juicio, o en la segunda instancia para que pueda el desistimiento, debe haber alguna prueba irrefutable de la inocencia o de la no comisión del delito, ¿sí? Entonces, en esos casos se podrá desistir de la acción penal el Ministerio Público. Esta figura normalmente se maneja desde el punto de vista político más que jurídico, ¿eh? Pero bueno, está contemplada en la ley y por lo tanto tenemos que hacer mención de ella. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor, una. Bueno. Otro aspecto, sí, dime. Comentaba que para que se dé esta figura debe tener una autorización por parte del titular. Esto es de la víctima, ¿correcto? No, del titular de la Procuraduría. Ah, ok, titular. Es decir, del procurador. El procurador es el que debe dar la autorización, llamado hoy fiscal general o fiscal de justicia de la entidad federativa, ¿sí? Antes se le llamaba procurador, todavía se le sigue llamando procurador, pero también es fiscal, el fiscal general. ¿Okay? Okay. Gracias, profesor. Él es el titular, ¿sí? Y además es el titular de la acción penal. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Yo, profesor. Sí. Aquí ya no se toma como, por decirlo así, como en cuenta lo que la víctima o ofendido quiera en el desistimiento. Bueno, es porque ya la investigación se sigue de oficio. Por eso ya no se toma tan en cuenta como lo que la víctima quiera, porque ya ahora ya no es como solo un problema con la víctima, ¿no? Sino ya le corresponde a... Sí se requiere también, de alguna manera, el consentimiento de la víctima o ofendido. Que ellos pueden impugnar esta resolución dictada por el juez acordando el desistimiento de la acción penal. ¿En qué casos procedería que la víctima o ofendido impugnaran la resolución? Pues cuando no se les hubiera reparado el daño. Reparado el daño, ellos podrán oponerse, no podrán oponerse a que el Ministerio Público se desista de la acción penal. Vamos a ver más adelante
Las formas anticipadas de resolución o de solución del caso, del problema, ¿sí? En los que precisamente se dan los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del procedimiento, en el que una vez que se paga la reparación del daño, se sobresee el asunto, ¿sí? Y consecuentemente trae como consecuencia el desistimiento de la acción penal. Porque recordemos que una de las características es la de ser restaurativo, que importa más la restauración del daño que el castigo, sobre todo en aquellos casos que son primo de delincuentes. ¿Ok? Entonces, eso lo debemos de tener presente y esto viene precisamente a confirmar esa característica del procedimiento penal, que es precisamente la de ser restaurativo. ¿Okay? Sí, profe, Sí. pero bueno, yo tenía entendido o algo, quisiera más bien que me aclarara que a veces cuando la víctima desiste de la acción penal, dice que ya no hay problema o ya no quiere problemas y deja las cosas ahí, Sí. y que se supone pues ya no hay parte acusadora, ya no debería de haber problema, pero como ya las cosas pasaron a otras instancias, entonces ya ahora ya toca seguir el problema de oficio, ya no es tanto porque haya una parte acusadora, sino porque se tiene que seguir de oficio, ¿no? No, es que ahí depende del delito de que se trate. ¿Sí? Depende del delito de que se trate. Si el delito es de querella, en cualquier momento del procedimiento, ya sea en investigación, en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia, en el juicio, incluso hasta en segunda instancia, la víctima u ofendido en estos delitos de querella puede otorgar el perdón. Y otorgado el perdón, se extingue la acción penal. Ojo, se extingue la acción penal. Una cosa es que se extinga y otra cosa es que se desista. La extinción del delito se da por perdón, ¿sí? También la extinción del delito se puede dar por prescripción. En cambio, el desistimiento se puede dar por diversas causas. Y esta se da en los delitos de oficio. En los delitos de oficio, aunque la víctima diga, ya no quiero nada, no tengo ningún interés, lo perdono, ya suéltenlo, déjenlo en libertad, el procedimiento continúa, se sigue hasta, salvo los casos de excepción. Hay delitos de oficio, como lo vamos a ver más adelante, en los que se puede terminar el procedimiento anticipadamente, ¿sí? Y en ellos puede operar, ya sea el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional, pero determinados casos que ya veremos más adelante. Entonces, ahí se terminará anticipadamente, se sobresee el asunto, ¿eh? Y se considera, ¿sí?, por los efectos como si fuera un desistimiento. En otros casos, también se puede desistir el Ministerio Público porque hecha la investigación, existen elementos que hacen concluir que quien
se encuentra sujeto a investigación o sujeto a procedimiento, no es el autor del delito. Entonces ahí se puede desistir de la acción penal. Puede ser que de las pruebas aportadas se desprende que la conducta que se estaba investigando no es constitutiva de delito. Entonces, en esos casos también procede el desistimiento de la acción penal. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, gracias, ya lo entendí. Profe, muy claro. No, profesor, gracias. Ok, bueno. Ok, entonces, dada la hora, todo hasta aquí por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Para continuar con nuestro curso. ¿Ok? Gracias. Que tengan excelente día, cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos Hasta vemos. luego. Luego, Hasta luego, profesor. profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Que tenga buen día.